Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Luciano Mondino en su sección Sionismo no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Bueno, ya hemos hablado durante estos 2 años mucho sobre el conflicto de Gaza, pero hay otros temas que parecen que están muy lejanos del tema de que atañe a Israel, pero que sí que tienen Mucho concomitancias que ver. y mucho que ver con todo esto. Por ejemplo, esto que se está hablando de que Estados Unidos está empezando a tratar de establecer límites para el poder de los hermanos musulmanes. ¿Y quiénes son Ujú. los hermanos musulmanes, no? Sí, 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 o la Hermandad Musulmana, que es como se conoce, que se hizo muy conocida estas últimas horas, por lo que es un intento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de empezar a clasificar a distintas ramas de la Hermandad Musulmana como organizaciones terroristas. Vamos a ver que es un escudo o un armazón ideológico, pero que también tiene distintas ramificaciones, muchas de ellas operativas bélicas con alguna connotación particular de la palabra, porque no son ejércitos regulares convencionales. Hay que saber que cuando hablamos de, por ejemplo, agrupaciones terroristas como Hamas o Al Qaeda en África, vamos a ver un gran volumen de unidades que son en realidad terroristas que están afiliados a ellos, que tienen todo una estructura operativa, que tienen armamento, pero que no se rigen por la misma doctrina militar que tiene un ejército regular o un ejército miliciano, como pueden tener países europeos, como puede tener Israel, como puede tener incluso también países árabes, caso de Egipto, de Jordania, Arabia Saudita, entre otros. Pero la cuestión de los hermanos musulmanes sí que es un tema central en todo lo que es el Medio Oriente y las ramificaciones que tiene también a partir de esto, con una incidencia directa, incluso también te diría en los Estados Unidos y en Europa, porque la hermandad musulmana también actúa de forma quizás más, algunas veces solapada, pero otras veces de forma muy directa y, y muy precisa realmente, especialmente en lo que es con el dudoso financiamiento de algunas empresas y organizaciones que están afiliadas a la hermandad musulmana y que tienen que ver también con instituciones religiosas, mezquitas, fundaciones, asociaciones, etcétera. Hay mucho de esto que lo estamos viendo en Francia, mucho se está viendo también en España, pero también en los Estados Unidos, que ha alertado a la presidencia de Donald Trump a decir cuidado porque hay que empezar a tratar este tema con quizás más seriedad de lo que se estaba tratando hasta el momento. Hay que saber que la hermandad musulmana, antes de pasar un poco a entender qué es y de qué estamos hablando cuando hablamos de esta especie de secta o de hermandad que nace en Egipto en el siglo XX, y es que estamos hablando del padrino ideológico del grupo terrorista Hamas. Es decir, esto es como dice el dicho, el fruto no cae muy lejos del árbol, y efectivamente aquí lo podemos aplicar también. Cuando hacemos un repaso de las atrocidades de Hamas dentro y fuera también de la Franja de Gaza y cómo estos grupos han operado incluso fuera del Medio Oriente, vemos que hay toda una estructura ideológica, una superestructura ideológica que es muy importante para entender distintas concepciones. Muchas de ellas son inherentes a lo que es el mundo islámico y otras son propias que cada organización o agrupación terrorista le da a su propia forma de operar. Sin embargo, sí lo que creo que es importante remarcar, quizás un poco como contexto, pero también para entender una idea general, es que hoy el mundo árabe islámico, esto lo hemos tocado en algún momento cuando hablábamos de la cuestión de Qatar o de Turquía, sin duda se está teniendo hoy un parteaguas entre lo que son aquellos países que apoyan el Islam político, que es la forma radical de expresar las lecturas islámicas, contra aquellos países que no quieren saber nada, ni con Hezbollah, ni con Hamas, ni con los hutís, ni ninguna expresión radical. En los primeros países, sin duda, incorporaríamos a Qatar y Turquía,
que hacen un apoyo explícito a la hermandad musulmana, pero también podemos incorporar a la República Islámica de Irán y todas sus ramificaciones proxies. ¿Qué países son los países árabes moderados? Podríamos poner la palabra pragmáticos más que moderados, porque también del lado de los sunitas hay ciertas ramas que son muy polémicas y que han sido muy cuestionadas, caso de los wahabitas en Arabia Saudita, entre otras. Sin duda son los países del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, Bahrein. Hoy sí vemos todos los escenarios en donde estos países vuelcan sus intereses políticos y geoestratégicos. Podríamos decir Mali, podríamos decir Sudán, podríamos hablar también de Burkina Faso, podríamos hablar de la Franja de Gaza. Sin duda son todos territorios en los cuales estos países están empezando a chocar y a chocar de una forma cada vez más fuerte. Sin embargo, vamos a analizar algunos puntos principales como para entender qué es lo que tenemos atrás de la hermandad musulmana, que es una sociedad creada específicamente en 1928 en Egipto, al lado de Israel, cuando el epicentro económico y la joya de la corona en ese momento para Gran Bretaña y Francia en el Oriente Medio estaba sin dudas en el Canal de Suez. Esto tenía que ver, por supuesto, con el petróleo y los recursos energéticos e hidrocarburos, pero también con toda una posición y un posicionamiento geoestratégico de países europeos en una región que para ese momento tenía el mandato británico de Palestina, que estaba recién creado, había sido unos 8, sí, entre 6 y 8 años hacia atrás, y en Egipto se crea esta sociedad por un tal Hassan al-Banna. Hassan al-Banna era alguien que tenía una premisa fundamental y era señalar a la influencia británica en el país como quien había subordinado al Islam a un segundo o quizás también un tercer orden, debiendo encontrar, en este caso de la mano de al-Banna, una teoría que consiga esa libertad para los egipcios. Aquí ya vemos cómo se produce un primer alineamiento entre lo que es la personalidad de al-Banna y la equivalencia, por así decirlo, la igualdad entre lo que significa liberación y los principios del Islam. Esto es muy, muy importante para entender cómo base, porque estamos hablando de una doctrina que entiende que la sociedad se empieza a dibujar y se resume en que el Islam es la única solución a la independencia, o mejor dicho, la única vía para conseguir esa independencia que los británicos le habían robado a los egipcios. Su corta edad no le impidió realizar una serie de viajes por todo el país y termina justamente en el Cairo, donde se asentó y se convirtió a la ciudad en el centro de una asociación desde donde iba a lanzar una primera ampliación, un llamado a una masificación de este mensaje. Primero contratando emisarios para expandir su doctrina. Era gente que estaba pagada de bolsillo de al-Banna, había una suerte de sponsors, por así decirlo, personas que aportaban dinero para llevar esta idea de que el Islam iba a liberar a la sociedad egipcia de las influencias británicas. Pero también amplió su alcance a partir de un activismo fuertemente social que fue realmente novedoso para la época. Y este es quizás el segundo rasgo que es importante para entenderlo por la base de la hermandad musulmana, pero también para entender el presente. No estamos solamente hablando de una particularidad que nació y pereció en el siglo XX, sino que es un rasgo, una característica que se sostiene hasta el día de hoy. Si viéramos fundaciones cataríes, por ejemplo, caso de distintas fundaciones que, por lo menos en lo que es la parte más pública o la exposición pública de estas fundaciones trabajan mucho con la cuestión social y la cuestión de la caridad, pero vemos que eso muchas veces es fachada para llevar a cabo algún otro tipo de interés por parte de 4 o 5 o un grupo reducido de personas que tienen una intencionalidad política y que tiene que ver esto con cómo todos estos grupos islamistas siguen entrando todavía a los países europeos. Lo mismo vimos en la Franja de Gaza. Jamás durante mucho tiempo, como también Hezbollah en el sur del Líbano, se enfocaron en construir una base social lo suficientemente fuerte, podríamos decir quizás con cierto rasgo clientelar y de dependencia, en el cual estos grupos se posicionaban en una posición de privilegio respecto a los estados nacionales que no podían hacer nada para llegar a ciertos sectores quizás más postergados o más relegados
de las sociedades de estos países, pero que sin duda Hamas o Hezbollah o los de la Hermandad Musulmana como la primera secta o entidad en Egipto en el siglo XX sí que podían llegar. Esto es algo que todavía el día de hoy se mantiene y si vemos la política o la dirección que han tomado países árabes, caso Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos, especialmente Emiratos Árabes Unidos, con Bin Zayed, que le ha declarado una guerra abierta a la hermandad musulmana. Quizás también te podría llevar a lo que fue el 2017, la guerra, una incipiente guerra entre los príncipes del Golfo, cuando todos los países señalaron a Qatar como el expositor principal de los hermanos musulmanes y el financista del terrorismo o de la desestabilización que venía a provocar cimbronazos en estos países que eran atacados por distintas vías. Qatar quizás de forma mucho más solapada a través del financiamiento de grupos como Hamas, pero también por lo que es una guerra mediática o de información principalmente en Al Jazeera. Pero si vemos cómo se posicionó Emiratos Árabes Unidos frente a esto, ha sido el bloqueo completo, es decir, una persecución y una neutralización inmediata de todos los canales que tenían que ver con la hermandad musulmana, porque es considerado un foco de radicalización y de una gran inestabilidad. Volviendo un poco a lo que es Egipto en 1928, el mensaje de Albana, en vez de encerrarse a lo que serían los círculos de pensamiento, quizás una parte mucho más burguesa de la sociedad egipcia, empieza a promover distintos ámbitos desde la beneficencia y la obra de caridad para empezar a infiltrarse en todos esos estamentos que, insisto, eran quizás los más relegados de Egipto en ese momento, o uno de los más, especialmente en las zonas de grandes urbes, como era, por ejemplo, el Cairo. Entre los escritos de Albana, y esto sí que es muy curioso, ya para esos años se acusaba a una fuerte campaña antijudía que señalaba a los judíos como los responsables de la descomposición occidental y del Islam. Elementos que encontramos todavía al día de hoy, tanto en Hamas, en Hezbollah, incluso también en lo que es la República Islámica de Irán, el régimen de los ayatolá, e incluso se ha acusado a miembros de la hermandad, esto la verdad es que lo estuve buscando, no lo pude comprobar, sí que hay rumores sobre esto, pero se acusa a algunos miembros de la hermandad musulmana de transcribir al árabe el libro de Mein Kampf, de Mi lucha, de Adolf Hitler, cuando marca de alguna forma todo su plan o su proyecto de exterminio que luego se termina materializando durante la Segunda Guerra Mundial en Europa. Albana también se refería al final del Imperio Otomano y el proyecto nacionalista de Mustafa Kemal Atatürk, el turco, cuando en 1924 señala dos golpes muy fuertes que había recibido el mundo islámico en ese momento y que solo iban a ser subsanados con un renacimiento islámico en toda la sociedad, individual y colectivamente. Solamente ese último párrafo nos lleva a la mentalidad de un líder o de una personalidad muy importante en la política del Medio Oriente y también de la OTAN, que es Erdogan, el presidente de Turquía. Cuando Erdogan señala a lo que fue el final del Imperio Otomano como una de las causas de todos los males que adolece el mundo islámico y el Medio Oriente, vemos una continuación también muy actual de lo que era esta ideología de Albana. Es decir, cuando Erdogan señala la necesidad de destruir al Estado de Israel, cuando señala sus principales intenciones de conquistar o de alguna forma predominar en lo que es la causa islámica de la Umma internacional, es decir, de la comunidad islámica internacional, sin dudas nos estamos retrotrayendo a este hilo conductor con la hermandad musulmana. Y estamos hablando de Turquía, que es, hace unos programas hemos hablado, que es un país miembro de la OTAN y que tiene un gran peso geoestratégico, especialmente en la zona del Bósforo, la zona de los mares y los accesos al mar Mediterráneo. Es decir, un actor de peso tanto para la política europea como para la política del Medio Oriente, que además hoy tiene una estrecha relación con Donald Trump. Es uno de los precursores en la conexión más presente de lo que significa la hermandad musulmana como organización. Hacia finales de la década del 30, Egipto y Gran Bretaña acordaron
una especie de progresiva distensión, especialmente por lo que requería la centralidad del gobierno británico hacia el canal de Suez. Y todo eso, por supuesto, llevó a la sociedad a tener un incentivo de expansión mucho más grande. Así es como nació una división dentro de la asociación conocida como una sección especial. Con la excusa de esa guerra, y luego con la guerra contra Israel tras la partición del mandato británico, los hermanos musulmanes comenzaron a filtrar miembros de esa sección especial y se empezaron a mantener lo suficientemente alejados como para no cargar con las cuentas de una derrota. Y esto sí que es interesante porque ahí vemos cómo la hermandad musulmana, que muchas veces podía colaborar casi codo a codo con funcionarios egipcios en ese momento, cuando llega el momento de enfrentar militarmente a Israel, divide una parte de esa hermandad y se esconde, muchos de ellos pasan finalmente a la clandestinidad y no cargan con las culpas de lo que entendían como una humillante derrota, en este caso del ejército de Egipto a partir de 1947, 1948, en manos del Estado de Israel. Tras esa contundente victoria del ejército israelí, la inmediata reacción violenta de los hermanos musulmanes ya no iba solamente dirigida a los británicos, sino también a los funcionarios, instituciones y civiles egipcios a quienes acusaban de haber entregado esa causa islámica. Muy similar también, por eso es interesante ver todos estos nexos históricos, porque te conectan con el presente, el actual y un presente perdón, mejor dicho, un pasado muy reciente, y son las revueltas árabes, es decir, las primaveras árabes del 2011, las mal llamadas primaveras árabes del 2011. Cuando escuchábamos a los expositores, los exponentes públicos más importantes de la hermandad musulmana en 2011, el mensaje era el mismo, era acusar a Hosni Mubarak, que no era obviamente, creo que una pieza, quizás era una pieza necesaria, pero no era santo de devoción de nadie, pero sí que daba una imagen muy distinta al Egipto que vino después, pero toda la hermandad musulmana le salió realmente a pegar y muy fuerte a lo que era el régimen de Mubarak, un régimen de puño de hierro que se había sostenido durante muchísimo tiempo, y la dirección del mensaje fue la misma, acusar sobre la corrupción y sobre la descomposición de un régimen que llevaba muchísimo tiempo en el poder y que termina cayendo tras las revueltas del año 2011. Esta espiral de violencia que ya golpeaba al propio gobierno egipcio provocó la reacción de un ministro, Payá, que es muy conocido también en frente a lo que era la Liga Árabe y los primeros años del Estado moderno de Israel, que ilegalizó a la sociedad y liberó una orden de encarcelamiento para muchos de sus miembros. Pocos días después, Payá fue asesinado. La reacción obviamente no tardó en llegar. A mediados de diciembre de 1949, Hassan al-Banna fue asesinado en una emboscada que un representante del gobierno le tendió. Ya empezaba a haber una fuerte confrontación entre el gobierno egipcio y abiertamente con miembros de la hermandad musulmana que además empezaban a asesinar unos a otros. La dirección de la sociedad en ese momento, o termina mejor dicho, hacia la década del 50, con gran parte de sus miembros ilegalizados, queda en manos de Hassan al-Udaibi, que fue quien termina sucediendo finalmente a al-Banna. En la década del 50, dentro del gobierno de Abdel Nasser, la organización de los hermanos musulmanes se supo reconvertir a su brazo social. Hay otra vez un repliegue, vuelve un poco a los orígenes, quita un poco la exposición pública del enfrentamiento contra el gobierno egipcio y contra Israel y se empieza a replegar principalmente en ese brazo social como una máscara para muchas veces evitar la ilegalidad y la persecución por parte del gobierno egipcio. La fuerte oposición de Abdel Nasser casi le costó la vida en octubre de 1954. Sin embargo, toda esa dirección de la sociedad, cuando se termina justamente el periodo de al-Udaibi, pasa a manos de Sayyid Qutb, que era mucho más radical en su doctrina. Qutb era principalmente un gran expositor de ese Islam radical, que sostenía ahora sí que el Islam no era la solución a la independencia, sino que ya era la solución a todos los males. Es decir, para esta persona, para Qutb, las prácticas occidentales habían pervertido completamente al mundo islámico y ahora ese mundo debía ser restaurado. Convertido luego como el principal teólogo,
porque es lo que luego termina siendo. Qutb acusó a los judíos de borrar todas las fronteras de las religiones, esto es una frase textual, para filtrarse en todos los estamentos del mundo. Hay como una reconversión de los sabios de Sión, la vuelta a acusar a Israel y al pueblo judío, y entre tantos libelos de sangre, dijo también que los judíos buscaban concentrar toda la riqueza mundial en sus manos. Son frases o ideas que vemos tanto en Hamás como en personajes de Podemos en España o Luis de Lía en Argentina. Es decir, fijémonos cómo esta ideología que parece tan lejana es un poco lo que Jorge decía hoy, se conecta realmente con este presente. Haciendo una réplica del protocolo de los sabios de Sion, acusó a los judíos de infiltrarse en todo el mundo islámico para promover el materialismo, la zoofilia y la destrucción de la familia. Son escritos textuales que se pueden verificar esto por la web y que además están firmados por él. Son escritos, insisto, que todavía hoy el antisemitismo moderno del mundo árabe lo utiliza. Y esto es un gran problema cuando en las ciudades europeas nos encontramos con una masificación de la propaganda islamista transmitida a través de Al Jazeera y que llega con esas comunidades musulmanas que hay muchos de ellos que quieren vivir y adaptarse a las reglas de juego de las sociedades occidentales, democráticas, liberales, que insisto, con muchos problemas o no, pero sí que son mejores versiones del mundo de lo que la hermandad musulmana nos puede preparar. Desde ese momento hacia los próximos 40 años, la verdadera sociedad islámica se alcanzaría con la lucha armada y la aparición de muchos grupos yihadistas que se sirvieron de la doctrina de Qutb, en especial aquellos que surgieron en el Magreb y en el Sahel africano. Fijémonos que son los mismos escenarios que hoy están en disputa en todo lo que es norte de África, el Sahel, y que va a tener un impacto directo en las fronteras europeas. Un detalle muy poco conocido es que el primer exilio que tienen los hermanos musulmanes hacia el Golfo implica que muchos de ellos fueran incorporados en los ministerios o departamentos encargados de la educación y la cultura. Desde allí conformaron plataformas para impartir el adoctrinamiento antisemita y, por supuesto, el antioccidental. Y esto casualmente, si preguntáramos cuál es el país que finalmente termina siendo como el destino que mejor los ha acogido, paradójicamente en los años 60 fue el Reino de Arabia Saudita. 30 años después de haberse unificado como reino, una unificación entre la Casa Saud y los wahabitas, termina acogiéndolos sin una ilegalización absoluta, como sí hacía Egipto, y porque muchas de estas influencias ideológicas finalmente terminan siendo adoptadas. Ya para terminar, la exportación del modelo de la hermandad se ha ramificado velozmente en la Franja de Gaza, en Judea y Samaria, en el Líbano, en zonas de África, especialmente en Gaza a partir de 1987, cuando se funda el grupo terrorista Hamas, que además conocemos su carta fundacional en donde brega por la eliminación de Israel y de los judíos, y puntualmente también en Siria, como vimos que también se asientan oponiéndose al panarabismo clásico y al gobierno de Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, que fue depuesto en diciembre del 2023. ¿Sabes quién estaba en esos años, de alguna forma, años posteriores, por supuesto, finales de los 80, 90, que luego decanta en el frente al-Nusra? Al-Shulani, el quien es hoy líder de la nueva Siria, que está intentando mantener cierta integridad y que es parte de estos escenarios en donde el mundo árabe musulmán se está empezando a matar casi entre sí. Bueno, seguramente esta es la primera de una segunda parte que tendremos dentro de 2 semanas en la que hablaremos de la actualidad, del Más de momento actualidad. que se está viviendo a partir de estas raíces de los hermanos musulmanes que han vuelto a la palestra justamente por esta iniciativa de Estados Unidos, ¿no? Y que está chocando con muchos problemas porque a diferencia de otras franquicias como Al Qaeda, que tiene Al Qaeda en este país o Al Qaeda en el otro, etcétera, pues ellos en cada país conforman una sociedad
anónima en el sentido no mercantil, sino de que no se le notan al principio los vínculos con esta ideología. Pues te esperamos Efectivamente. aquí dentro de 2 semanas para seguir hablando de la hermandad musulmana. Muchas gracias, Luciano Mondino. Así será. Un abrazo, buena semana.